De modo que el indicador de la fe perdurable y salvífica es permanecer en la palabra. Es la santificación, es la obra de la palabra apartar al creyente del pecado. Es una fe que obra y obra para santificar al verdadero creyente. En pocas palabras, no hay salvación donde no hay santificación. Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvados. Versículo 8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escucha esto, Dios no solo es soberano en tu salvación, es soberano en tu santificación. Él no solo ha determinado en la eternidad pasada salvarte, sino que también ha determinado santificarte. Y el modelo de tu santificación ya está determinado por Dios. No existe tal cosa como Dios trayendo justificación a alguien sin santificación. Dios ordenó tu salvación, tu justificación, y también ordenó tu santificación, y ordenó los detalles de esa santificación. Él ordenó las obras de esa santificación en la que andas. Entonces, el indicador del verdadero discípulo es cómo respondes a la verdad de la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Amas la palabra? ¿Te alimentas de la palabra? ¿Vives la palabra? ¿Es tu posesión más deseada? Salmo 19, más dulce que la miel, más deseable que el oro. Esa es la verdad. Esa es la verdad que te hace libre. Cuando vienes a la palabra de Dios y crees en la palabra de Dios, eres hecho libre. La verdad, esa verdad de la palabra de Dios, incluido el Evangelio en toda su plenitud, ese Evangelio que se relaciona con la justificación, así como la santificación y la glorificación. Cuando abrazas eso y perseveras en esas verdades y no abandonas esas cosas, ese es el indicador de ser un verdadero discípulo. Eso es lo que te trae libertad. ¿A qué se refiere con libertad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué libertad? Vamos al versículo 32. Conoceréis la verdad revelada en la palabra de Dios. Estás perseverando en la palabra. Eres un verdadero discípulo. La verdad os hará libres. ¿Pero libres en qué sentido? Bueno, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Esa fue una declaración ridícula. En aquel momento, cuando expresaron eso, ellos estaban bajo el dominio romano y a lo largo de toda su historia habían sido gobernados por muchas naciones, pero dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dijo, sí, son esclavos. Versículo 34, Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eres un esclavo del pecado. Ese es tu problema. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Libertad de cuál esclavitud? Del pecado. Es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, lo que te hace libre de la esclavitud del pecado.